Buenos días, vamos a explicar cómo se hace una resta en binario. Bien, lo primero que hemos hecho aquí es poner todas las posibilidades que pueden tener los dos dígitos. Para trabajar en binario, recordamos que tenemos el dígito 0 y el dígito 1. Pues aquí hemos plasmado todas las posibilidades que tenemos para poder hacer con estos dos dígitos. Si yo tengo 0 y le quito 0, es claro que me queda 0. Si yo tengo 1 y le quito 1, es claro que me queda 0. Si yo tengo 1 y no le quito nada, está claro que me quedo como estaba, en 1. Pero aquí es cuando es el caso un poco más complicado. Si yo no tengo nada y encima le quito 1, sería menos 1, pero como menos 1 no puedo hacerlo, lo que hago es decir 1, pero acarreo 1. Y este acarreo lo que hago es sumarle al siguiente sustrayendo, es decir, a la cantidad de abajo. Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico que tengo aquí preparado. Al 1 le quito 0, me queda 1. Al 0 le quito 1, es decir, no tengo nada y encima me quitas 1, sería menos 1. Pero como no puedo poner menos 1, pongo 1 y acarreo 1. Ese acarreo se le sumo, como hemos dicho, al de abajo. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos dos, como veíamos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, 1 más 0, ¿qué es? 1. Bien. Es decir, este 0 queda sustituido por este 1. Y ahora lo que tengo que hacer es restarle normalmente. A este 1 le quito este 1 y me queda 0. Y ahora seguimos como si nada. A este 0 le quitamos 1, es decir, no tengo nada, recordad esta frase, no tengo nada y encima me quitas 1, sería menos 1, pero como no puedo poner el menos 1, pongo 1 y acarreo 1, que voy a sumar aquí, 1 más 1, ¿cuánto era? Era 0, pero también acarreábamos 1, que le voy a poner aquí, para luego. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es, a este 1 le quito 0, me queda 1. Bien, vamos a resolver este caso. Aquí teníamos un acarreo de aquí, por lo tanto, 1 y 1 lo sumo y me da 1 y 1, 0, pero acarreo 1. Y ahora resolvemos este. 1 más 0, 1. Y ahora vamos a resolver este. Perdón, al 1 le quito 0, me queda 1. Al 1 le quito 1, me queda 0. Y ya está hecho. Este sería el resultado de la resta.